no cabe duda que nos redarguye, nos hace ver que necesitamos más y más de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a nuestro hermano Trejo si nos puede guiar en oración, hermanos, por favor. Amén. Bendito Dios, buen Padre, te damos gracias, mi Señor, por este hermoso día que nos estás regalando, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este recinto, Señor, para escucharte tu palabra. Señor, te suplico que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que abra nuestra mente, nuestro corazón, el entendimiento, para que podamos gozarnos delante de tu presencia y que el grupo de la música, Señor, dé lo mejor de ti y que el expositor de tu palabra también, Señor, que sea usado a través de tu Espíritu Santo para que podamos entender todo, Señor. Gracias por todo. Y también te suplico por los hermanos que faltan todavía, Señor. Cuídalos y guárdalos en el camino. Y te doy gracias por los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar nuestro primer himno. Esta tarde canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Seguimos cantando y alabando a nuestro Dios. Eres todopoderoso. Amén. La única
nadie como Él, ¿verdad? Amén. Como decía el salmista David en Salmos 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi alma. ¿De quién temeré? Amén. Amén. Si se pueden sentar, hermanos, es el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Pastor, con usted el tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en Hebreos capítulo 12, en el verso 15. Una vez más, Hebreos capítulo 12, en el verso 15. Amén. Para concluir con el tema que comenzamos en la mañana. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 12, verso 15. Mira, el Señor ama tanto a los suyos. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de todas sus misericordias, de todos sus beneficios, que Él hace una exhortación aquí en un tema en especial, y Él nos está diciendo: tengan mucho cuidado con la amargura. Y el tema de esta tarde se titula La amargura busca un culpable. La amargura está buscando un culpable. Dice Hebreos 12:15, ¿lo tienen? Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, por los méritos de Jesucristo, estamos delante de ti. Padre, bendícenos esta tarde con tu palabra, que podamos entenderla, que podamos aprovecharla, que nuestra alma sea ayudada por tu palabra. Señor, que nuestra vida siga siendo transformada por tu palabra, que nuestra conducta te agrade a ti. Te pedimos aún por todos los que no están presentes hoy, por los hermanos en la fe en diferentes lugares del mundo, Señor, que tú también les bendigas, que ellos sigan adelante. Padre, guárdanos de aquellas cosas que afectan nuestra vida, Señor, y que contaminan también a los demás. Estamos delante de ti únicamente por los méritos de Jesucristo. Amén. La amargura siempre busca un culpable. Todas las personas, seamos creyentes o no creyentes, estamos expuestos a permitir que entre una raíz de amargura a nuestro corazón. Ya vimos en la mañana que podemos evitarlo, pero en caso de que nosotros lo miremos como cosa ligera, el no cuidarnos, quiero mostrarte algunos ejemplos de cómo todas las personas que son afectadas o que permiten una raíz de amargura en su corazón, siempre buscarán culpar a alguien y se meterán en problemas con los demás. Siempre una raíz de amargura traerá cosas negativas, siempre producirá odio, venganza, crítica, en fin, todo lo negativo. Veamos algunos ejemplos en la Biblia sobre el peligro de la amargura. En primer lugar, vamos a Génesis capítulo 30, por favor. Génesis 30. Y hoy vamos a tratar de hacer una localización rápida. Primeramente, Génesis capítulo 30. Y vamos a buscar el verso 14. Génesis 30, verso 14. ¿Lo tiene? No lo lea todavía, no lo lea. El primer caso que tenemos aquí, hay varios casos, ¿ok? Hay muchos casos, yo nada más puse 6. Y bueno, máximo 7. Depende si me da el tiempo, ¿ok? Pero miren, hay muchísimos casos en la Biblia de personas creyentes de fe o no creyentes
que permitieron que en su vida entrara una raíz de amargura, y la Biblia nos deja saber las consecuencias de permitir la amargura. Primer caso que tenemos es de una mujer llamada Lea. ¿Saben quién fue Lea? La Biblia cuenta la historia de dos personajes, hijos nacidos de Isaac, que son Jacob y Esaú. Esaú, como dice la Biblia, que es un fornicario, aquí mismo en Hebreos 12, a él no le importaba buscarse por mujer a cualquier moabita, cualquier mujer, ¿ok? Pero esa no fue la voluntad de Dios. Esaú es un fornicario. Jacob decidió seguir la voluntad de Dios. Y su padre dijo a Jacob: hey, ves y busca mujer de mi parentela, de los nuestros, ¿ok? Por eso se fue a otro lugar, allá donde está un hombre llamado Labán. Y Labán tiene dos hijas. Una se llama Lea y otra se llama Raquel. La historia dice, eso usted lo puede leer en Génesis 29 y Génesis 30. También dice que cuando llegó Jacob, a Labán le agradó conocer a Jacob y le dijo: aquí puedes tener mujer, es más, te voy a dar una mujer de mis hijas, vas a tener que trabajar por ella 7 años. Y le ofreció a la más agraciada, a la más bonita, para que me entienda, a la vista de ellos, que era Raquel. Y Jacob trabajó por Raquel 7 años, pero a la hora de la hora no le dieron gato por liebre, ¿ok? En vez de darle a Raquel, le dieron a Lea. Ahora, Jacob no amaba a Lea, y posiblemente Lea tampoco se había encariñado mucho con Jacob, pero Lea necesitaba ser amada, ¿cierto? Pero como Jacob no amaba a Lea, él dijo: no, la que yo quería era a Raquel, porque me has engañado. Y Labán le dijo: bueno, es que aquí la costumbre es que se va primero la más grande. Pero si quieres a Raquel, si siempre sí la quieres, ¿qué te parece si trabajas otros? Era una familia de trampositos, otros 7 años, ¿no? Y Jacob dijo: pues otros 7 años, ¿no? Y le dio a Raquel. La Biblia no dice que Lea estaba amargada, pero en la actitud de Lea se mira que estaba amargada, ¿ok? O sea, Lea sabía que ella fue dada cuando Jacob no iba por ella. ¿Sí me entiende? O sea, eso ya causa amargura, ¿sí me entiende? De alguna manera fue dada en su contra, ¿no? Y Lea sabía que a quien Jacob amaba era a Raquel, ¿cierto? Así es que un día, usted ve cómo se demuestra la amargura, ¿no? Allá en Génesis 30, verso 14, ahí vemos la actitud de Lea. Sí se muestra que estaba amargada, ¿ok? Y ella, Lea, culpa. ¿Saben a quién culpa? Porque la amargura busca un culpable, ¿ok? Y Lea culpa a su hermana Raquel, como diciendo: hey, hermana, tú eres la culpable de mis amarguras, ¿no? Por tu culpa tengo que vivir con este hombre que ni me quiere, y algo así. Damos el verso 14, ¿lo tiene? Génesis 30, 14 dice: fue Rubén, y Rubén era hijo de Lea, dice: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. La mandrágora es una especie de planta con raíz, ¿ok? Se creía que si la comías o si la preparabas ahí podía hacerte fértil para tener hijos, ¿ok? Una creencia. Y las trajo a Lea, su madre, y es que Raquel no podía tener hijos, ¿ok? Y dijo Raquel a Lea: te ruego, o sea, su hermana, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió. ¿Cómo respondió Lea? Vean si no es amargura esto. Y le dijo: es poco. Y le echó en cara, sí. Dice: es poco que hayas tomado mi marido. ¿Y realmente Raquel lo tomó? No, fue Jacob el que trabajó por ella. Sino que también, dice, te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. O sea, le reclamó: me quitaste al marido y ahora le quieres quitar las mandrágoras de mi hijo, ¿no? ¿Si es una amargura o no? Sí, no, o sea, se acordó, le aprovechó, esperó una oportunidad y ahí se la aventó, ¿no? Se vio, le dijo por qué estaba amargada. Y claro, Raquel le dijo: ok, te voy a comprar al marido por las mandrágoras, ¿no? ¿Y qué cosa? No hizo un trueque ahí. Era una familia de trueques, les gustaba hacer negocios. Le dijo: está ok, si me das las mandrágoras, esta noche puedes quedarte con él, ¿no? Y así pasó.
¿Estaba amargada Lea? Sí. ¿Y a quién culpó de todo? Raquel no tenía culpa, ¿cierto? Primer ejemplo, una mujer amargada en la Biblia, ¿no? Lea se permitió que entrara una raíz de amargura. ¿Es terrible la amargura? Sí, sí es terrible, ¿ok? No trae nada bueno. El siguiente caso que tenemos enseguida, ahora es el caso de Raquel. Qué increíble también Raquel, vemos que estaba amargada. ¿Pero quién era la beneficiada ahí? Pues sí, pero no. Raquel, hermana, era la amada, ¿ok? Raquel era por la que se trabajó 14 años. Y Jacob realmente la amaba, más que a Lea. Pero entonces, ¿cuál fue la amargura de Raquel? Pues el problema con Raquel es que Raquel no podía tener hijos, ¿ok? Y cuando leemos Génesis 30 del verso 1 al 3, ahí nos deja ver la actitud de amargura, ¿ok? Lo leemos si quiere, dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. ¿A la amargura te haces tener envidia de alguien que no es culpable? O sea, ¿qué culpa tenía Lea ahora de que Raquel no tuviera hijos? Pues Lea no tenía ninguna culpa. Pero Raquel está culpando a Lea ahora. Dice, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero, dice. Y eso hace la amargura, ¿no? Y Jacob se enojó contra Raquel, sí, porque cuando alguien está amargado y te reclaman algo, ¿qué podía hacer Jacob? Pues nada, ¿verdad? Más bien enojarse, ¿no? Por el reclamo le dijo Jacob. Y se enojó Jacob contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de su vientre? No. Y ahora Jacob está amargado también, ¿no? Y ahora Jacob, ¿a quién está culpando? A Dios, ¿no? ¿Acaso soy yo Dios? Porque Dios fue el que te lo impidió. ¿Sí me entienden? Y es que la amargura siempre va a buscar un culpable, ¿no? ¿Y qué hizo Raquel? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, dice, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Qué bonita solución, ¿no? Pero la amargura hace eso. ¿Sí me entiende? El permitir que entre una raíz de amargura siempre va a traer problemas, consecuencias desagradables. Lea culpó a Raquel, Raquel culpó a Lea y culpó a Jacob, y Jacob culpó a Dios. ¿Me entiende? Y por eso recuerdan que en Hebreos 12 habla sobre mirad bien, no sea que brote una raíz de amargura, y por ella muchos, no solamente el que se amargó, muchos se han contaminado, ¿no? Otro caso en la Biblia es el caso de Noemí. Noemí, vamos a Ruth capítulo 1 en el verso 20. Ruth está hacia adelante. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, Ruth, Josué, Jueces, Ruth. ¿Lo encontró? Ruth capítulo 1 en el verso 20. Ahora, la amargada no es Ruth, ¿ok? Ese es el libro que vamos a leer. La amargada aquí es una mujer llamada Noemí. De hecho, de entrada, ¿saben qué significa Noemí? No, ¿qué significa Noemí? Noemí significa dulzura. Así es que el caso de una mujer dulce que se amargó. Qué interesante, ¿no? ¿Sí o no? Eso es interesante, ¿no? Ahora, ¿conocen la historia de la amargura de Noemí? Ruth capítulo 1 en el verso 20 al 21. Dijo así, ¿lo tiene? Amén. Leamos en los versos, dice, lean primeramente los versos, dice. Y ella le respondía, o sea, Noemí, no me llaméis Noemí, ¿ok? Esto es placentera o dulzura, ¿ok? Sino llamadme Mara, dice, y Mara significa amargo, amargura. Llamarme Mara, dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová
ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora, ¿eso era cierto? No, en realidad, no. O sea, nunca es la voluntad de Dios amargar a alguien. ¿Acaso Dios quería que Noemí estuviera amarga? Bueno, eso iría en contra de lo que Pablo está diciendo. ¿Sí me entienden? Pablo está diciendo, hey, cuidado de que en ustedes entre en una raíz. Y Noemí dice, fue Dios el que hizo que yo me amargara. ¿Ahora eso era cierto? No, en realidad no. Usted lee, eso es lo que dice una persona amargada. Mira, una persona amargada es capaz de culpar a Dios mismo, ¿ok? Ahora, ¿cuál fue el motivo que Noemí se amargó? Bueno, es fácil. Noemí tenía un esposo y tenía 2 hijos. Ellos se fueron a vivir a la tierra de Moab a causa de que en Israel había pobreza, ¿ok? Pero estando allá, se murió el esposo de Noemí y se murieron sus 2 hijos. Y a partir de eso, Noemí no estaba amargada. Cuando ella salió, ella era Noemí, dulzura, placentera. Pero cuando murieron sus familiares y quedó ella supuestamente sola, aunque no quedó sola, le quedaron sus nueras, ella se amargó. Okay, se amargó y de ahí para adelante vivió amargada y si hubiera sabido que en realidad Dios le iba a sacar adelante y que de su descendencia iba también a venir el Mesías, el Salvador, okay, ella no se hubiera amargado, pero se amargó porque permitió ella que una raíz de amargura viniera a su vida y por eso ella se quejó contra Dios, ¿no? Y así Noemí vivió por un tiempo amargada. Y repito, ¿la amargura busca un culpable siempre? Sí. Y en este caso lo más terrible es que ella está diciendo que es Dios el que la puso en esa amargura. El siguiente caso que encontramos en la Biblia es una mujer que no tiene nombre, pero es conocida como la esposa de Job. Eso está en Job capítulo 2, en el verso 9. Vamos hacia adelante. Job capítulo 9. ¿Lo tiene? Esta es la esposa de Job. Ahora, la historia, ¿cómo llegó? Ahora, esta esposa de Job no siempre tampoco fue amargada, ¿ok? Cuando Job pierde a sus 10 hijos, la mujer todavía aguanta, ¿ok? Cuando Job pierde todas sus riquezas, está aguantando ahí, ¿cierto? El problema se hizo fuerte cuando Job perdió la salud física y llegó esta enfermedad de su piel y que Job estaba ahí solo en medio de cenizas y que se rascaba con un tiesto. Fue ahí cuando la mujer de Job explotó, ¿no? Y habló palabras que procedían de un corazón lleno de amargura. Dice, porque en Job 1.21, verso 2, las cosas todavía están bastante bien. Si leemos Job 1.21, no pierda Job 2.9, ¿ok? Pero lea Job 1.21, no pierda Job 2.9. Pero en Job 1.21, ya Job perdió muchas cosas, pero todavía se dicen buenas palabras. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero después le vino esta plaga de la piel, ¿no? Dice en el verso 7, hirió a Jacob una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y en el verso 9 dice así, entonces, hasta entonces, ¿no? Ahí apareció la amarga esposa, ¿no? Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. ¿Y quién es el culpable aquí entonces, según la mujer? Y Dios, ¿eh? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces la esposa de Job
es otro ejemplo de lo que puede producir una raíz de amargura. Y la raíz de amargura sigue buscando un culpable. Entonces el primer ejemplo que vimos fue Lea. Y Lea culpó a Raquel. El segundo ejemplo fue Raquel. Y Raquel culpó a su esposo, ¿no? Y su esposa amargó un poco y también culpó a Dios, ¿no? Y vemos a Noemí culpando a Dios. Y vemos a la esposa de Job culpando a Dios también. Y posiblemente hasta culpaba a Job, ¿no? Número 5. Eso lo encontramos en la historia, está en Mateo capítulo 14 en realidad. Mateo capítulo 14, del verso 3 hasta el verso 11. Mateo 14. No vamos a leer toda la historia, vamos nada más a recordarla, para no leer todos los versículos. Pero la historia está en Mateo 14, en el verso, desde el verso 3 hasta el 11, se puede leer desde el verso 1, ¿no? Hasta el 12. Y es una mujer, otra mujer. Y miren que no tengo nada contra las mujeres, ¿ok? Pero las mujeres son emocionales, ¿eh? Por eso Pedro dijo a los varones, vivid con ellas sabiamente, dice. Y no seáis, ¿sabe lo que significa la palabra ásperos? Significa no las amarguen, ¿sí? No seáis amargados. No, es que Dios sabía que la amargura es algo terrible, ¿ok? No provoques que haya amargura, ¿ok? Aquí es el asunto de Herodías. Herodías se llama. ¿Saben quién fue Herodías? Herodías fue la esposa del hermano de Herodes. Y ella dejó a su esposo por irse con su cuñado, ¿verdad? Con el rey Herodes. Entonces fue el tiempo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista públicamente les decía, hey Herodes, no te es permitido tener a la esposa de tu hermano, ¿ok? Y saben, esta mujer Herodías se llenó de amargura y de odio contra Juan y buscaba la menor oportunidad para vengarse de Juan. Y lo primero que hizo esta mujer fue lograr que Juan fuera encarcelado. Y en una fiesta donde esta mujer bailó muy bien para el rey, y el rey le dijo, hey, pídeme lo que quieras que te lo voy a conceder, ¿no? Y ahí le dio un ofrecimiento bien grande, ¿no? Y ella dijo, como ella estaba enojada, airada contra ella, y la amargura, creo que esa mujer durmiendo se acordaba de Juan, ¿no? Y donde quiera, ¿se acuerdan cómo uno se hace esclavo del que siente que te ha ofendido? Y yo pienso que ella toda su vida se la pensaba pensando, me tengo que vengar de Juan. Así que cuando ella tuvo la oportunidad, dijo, aquí. ¿Y saben qué hizo, verdad? Ella pidió ¿qué? Y la cabeza de Juan. Y el rey tenía que concedérsela. Ya se lo había prometido. Pide lo que quieras. Y así fue como murió Juan el Bautista. Esta mujer se amargó. ¿Y sabe por qué se amargó? Porque no le gustó que le confrontaran su pecado. Ese fue su amargura. Juan fue el que estaba diciendo, hey, estás en pecado. Y ella, en vez de arrepentirse, se amargó. Se llenó de ira, se llenó de venganza. Ahora ella no es un creyente, obviamente, ¿verdad? Pero es un ejemplo del peligro de la raíz de amargura. O sea, la amargura puede llevarnos a que queremos matar al que nos ha ofendido. Sí, tal vez no lo hagamos físicamente, ¿verdad? Pero en la mente lo matamos como 100 veces, ¿no? De una y le damos de una y mil formas, ¿no? La amargura es algo terrible. Después usted puede leer la historia. Entonces vimos que Lea culpó a Raquel porque estaba amargada, y Raquel, cuando se amargó, culpó a Jacob, y Noemí culpó a Dios, y la esposa de Job culpó a Job y a Dios, y Herodías culpó a Juan, ¿no? Y un caso más, eso lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 22, ya no va a ser una mujer, ¿ok? Primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22. ¿Sí lo encontró antes que yo? ¿Lo tiene? En el verso 2.
Primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22, en el verso 2. ¿Lo tiene? Ok. Esta historia es la continuación. Hace 2-3 semanas yo prediqué sobre la amistad de David y Jonatán. Ok. Y cuando David se alejó porque Saúl le quería matar, aquí fue cómo continúa la historia de David. Dice que las primeras gentes que siguieron a David formó un pequeño ejército, contaba su ejército con 400 hombres, y créanme que no eran los mejores hombres, ¿ok? La Biblia dice cómo eran los hombres que tenía David como ejército, y ese ejército tuvo que ser trabajado por el Señor, ¿ok? Porque al principio no estaba nada bien. De hecho, David corría peligro entre sus propios hombres. ¿Por qué razón? Miren cómo empezó, dice el verso 22, ¿lo tienen? Capítulo 22. Desde el verso 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Este era un desierto, dice. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, dice. Y David estaba solo al principio, ¿ok? Y se juntaron con él todos los afligidos. Qué buen ejército, ¿no? Los afligidos. Y todo el que estaba endeudado, dice. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, ¿verdad? Pero obviamente David confiaba en el Señor. ¿Qué es lo bonito, no? David sí confiaba en el Señor. Ahora, cuando llegamos a primer libro de Samuel, capítulo 30, unos días más adelante, ¿ok? Capítulo 30, en el verso 1 al 6. David pasó un tiempo con ese ejército, y de 400 hombres pasó a tener aproximadamente 600 hombres. Pero como Saúl todavía le quería matar en ese tiempo, David se fue a vivir a la tierra de los filisteos. Y allí, para ocultarse de Saúl, David estuvo viviendo y peleando contra los amalecitas, y les robaba y les mataba, en fin. Y un día David salió a campaña con los filisteos, porque se hizo amigo de los filisteos, un supuesto amigo. Los amalecitas vinieron, y donde David vivía y había dejado a sus mujeres y sus hijos, los amalecitas se llevaron todos, secuestraron a todos. Y miren lo que pasó. Leamos la historia del verso 1 al verso 6. Recuerden que David tiene hombres que son bastante dados a la amargura, Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, ya eran de 400, ya eran 600, con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, se lloraron y se llenaron de amargura, por cierto, se llenaron de amargura, ¿ok? Porque vieron que sus seres queridos habían sido secuestrados. Verso 5. Las dos mujeres de David, entonces David también perdió, ¿ok? Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió, dice, mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció. Qué diferencia, ¿no? En Jehová. ¿Cómo estaba el pueblo? Ahora, ¿David era culpable? Pues no, pues David también acaba de perder las esposas. El pueblo se amargó y buscó un culpable, ¿no? ¿Y quién era el culpable según ellos? David. Pues hay que matar a David, ¿no? Por nuestra amargura. El que no se amargó aquí fue David. ¿Y por qué David no se amargó? Está fácil, ¿no? Se fortaleció, dice, en Jehová su Dios. Es un buen aprendizaje, ¿no? Es como lo que pasa a veces en las iglesias. A veces pasa, ¿no? Las cosas salen bien y es gracias a Dios, ¿no? Y sí, siempre es gracias a Dios, ¿verdad?
y las cosas salen mal, ¿y a quién hay que apedrear? Pues al pastor, ¿no? Hay que apedrear al pastor. Sí, suele pasar, ¿no? No, hermanos, cuando las cosas salgan mal, para que no apedreen al pastor, que yo les invito a que nos fortalezcamos en el poder de Dios, ¿no? ¿Qué les parece? Evitamos la amargura. Además, apedrear al pastor es pecado. No puede hacerlo, ¿no? Es pecado. Entonces, pero sí pueden ver lo que causa la amargura. La amargura siempre busca un culpable. Y solamente para cerrar, y tengo tiempo todavía, regresamos a Hebreos 12. Regresamos a Hebreos 12. Hebreos 12, en el capítulo 15, que es donde estábamos. Creo que con esto sí entendemos ya el problema de la amargura, ¿ok? Ahora si leemos Hebreos capítulo 12, verso 15, podemos entender mejor por qué en el tiempo de los apóstoles Pablo hace esta recomendación a los creyentes, porque les ama, ¿no? Y aunque a veces duele, y tal vez esté diciendo, no, es que el pastor, dale con la amargura, ¿no? ¿Sí me entiende? Pero esto es necesario, ¿ok? Dios no quiere que suframos. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y nos pone el último caso que yo voy a considerar, ¿ok? Y aquí está en hebreo también, un hombre que se amargó. Dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Esaú es otro ejemplo de un hombre amargado, ¿ok? ¿Y por qué se amargó Esaú? ¿Y contra quién se amargó? ¿A quién culpó Esaú? ¿Se acuerda a quién culpó? Pues a su hermano. Por eso Jacob tuvo que salir huyendo, ¿ok? Porque su hermano le quería matar. Ahora, ¿Jacob realmente fue el culpable? No. ¿Quién fue el que menospreció la primogenitura? ¿Quién la vendió? ¿Sí hicieron un buen cambio o no? Sí, el cambio, yo te doy un plato de lentejas por las bendiciones espirituales. Que entró, que no, o sea, hasta ese punto, por eso dice que Esaú es un profano. ¿Por qué? Porque prefirió un plato de comida a tener la bendición de Dios que venía a través de su padre. No sé, tengo un ejemplo que no sé si decirlo porque a lo mejor nos apagamos, ¿ok? No sé, ¿lo digo o no lo digo? ¿Usted qué? Tienen confianza. ¿Cómo sería Esaú si fuera miembro de nuestra congregación? ¿Cómo sería? Yo le dije, o sea, si Esaú estuviera en nuestra congregación y fuera miembro, más o menos sería así. Sería como Esaú. ¿Ok? Sería el creyente que vendría, pero no está interesado en lo espiritual. ¿Sí? Él está interesado si hay algo físico, ¿ok? Nada más. Si hay un beneficio propio. Pero si hay algo espiritual, él no le agrada, ¿ok? Así es que congregarse no es de su interés, ¿ok? Él cuando pueda y quiera, va a venir. Pero si no quiere, no va a venir, ¿ok? Apoyar en la obra, olvídese, no, porque eso no le deja ningún beneficio, ¿ok? Él es el cristiano que ama lo terrenal, ¿sí me entiende? Eso es ser profano. Aunque tenga a su alcance la gracia de Dios, toda la bendición espiritual de Dios, él no la quiere. ¿No se me entiende? Ese es un tipo de Esaú. Por eso se llama profano. Menosprecio por las cosas sagradas. También él era un fornicario, ¿verdad? Ya les dije por qué. Porque a diferencia de Jacob quiso casarse con alguien de su parentela, alguien del pueblo. A Esaú no le importó, él encontró mujeres. ¿Y ustedes saben que Esaú realmente fue un hombre bastante rico? Tuvo las mujeres que quiso. De hecho, Jacob se impresionó con la riqueza de su hermano. De hecho, Jacob le trajo un regalo a su hermano para limar las asperezas. Pero Esaú dijo, no lo necesito, yo tengo lo suficiente. Y Jacob quedó admirado, Pero ¿quién tuvo más en realidad? ¿Quién tuvo más? Jacob, hermanos. Jacob es uno de los patriarcas. Jacob es un hombre de fe.
Jacob después tuvo un nombre llamado, que ahora conocemos como Israel, ni más ni menos que Israel. ¿Sí me entiende? Una nación salieron de sus lomos también. No se puede decir eso de Esaú. ¿Sí me entiende? No es poca cosa despreciar las bendiciones espirituales. Por eso dice ahí, no sea que haya entre vosotros un amargado, ¿ok? Uno como, o sea, entre los creyentes, Pablo está diciendo, hermanos, que entre los creyentes alguien no actúe como Esaú. No debe ser así, dice. Un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, es decir, que prefiere lo terrenal a lo espiritual. ¿Y por qué dice? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué bendición quería Esaú? ¿La espiritual o la terrenal? La terrenal, ¿ok? No quería lo espiritual. No, él quería lo terrenal, dice. Deseando la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y no piense que estaba orando, no, yo ahora sí quiero lo espiritual. No, él quería, porque él sabía que Dios le estaba dando tanto lo espiritual como lo terrenal. Una cosa dependía de la otra, pero cuando se dio cuenta que sin bendición espiritual no iba a tener lo terrenal, él no le pareció, ¿ok? Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Como despreciaste lo espiritual de mí, tampoco vas a tener lo terrenal. O sea, si Esaú tuvo lo terrenal, fue de otro lado, ¿ok? Pero no de Dios. ¿Sí me entiende? Que yo creo que Esaú hizo todo lo contrario a Salomón, ¿se acuerdan? Salomón dijo, Señor, Dios le dijo, pide lo que quieras, ¿no? ¿Y se acuerdan qué hizo Salomón? Señor, yo quiero sabiduría. ¿Para qué? Para poder gobernar todo este pueblo en que me has puesto. ¿Y se acuerdan que le dijo Dios? Oh, como pediste esto para ellos y no para ti, te voy a dar tanto esto como aquello. Con Esaú fue al revés. Como no quisiste esto, no te voy a dar ni esto ni aquello. ¿Sí me entiende? Y todo por ser un hombre amargado. La amargura nunca produce nada bueno en realidad. ¿Ok? Hay que tener esto en cuenta. Hermanos, para hacerle frente a la amargura es necesario buscar la raíz. Hay que reconocer que hay una raíz, ¿ok? Hay que reconocerlo, porque hay quienes no la reconocemos, después la ocultamos y así queremos vivir. Pero una vez que reconocemos que hay una amargura, y si usted está amargado, no sé, tiene que analizar cuándo permitió que entrara esa raíz de amargura. ¿Recuerdan? Ya sabemos cuándo llegó la de Noemí, ya sabemos cuándo llegó la de Lea, ¿ok? Ya sabemos cuándo llegó la de Herodías. Pregunta, si tienes amargura, analiza cuándo llegó la tuya. Y una vez que la detectes, no la escondas, hay que remover esa raíz. Por eso Efesios 4:31 que leímos en la mañana dice, quítese de toda amargura, ¿ok? Y toda maledicencia y toda gritería, hay que quitarse, hay que removerla, ¿ok? Hay que quitarla. No solamente decir, aquí la tengo, pero no voy a hacer nada. No, hay que quitarla, ¿ok? ¿Y cómo la quito? ¿Se acuerdan cómo se quita la amargura? ¿Qué hay que hacer? Ser benignos. Y después dice, perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Sí, la única forma de hacer frente a la amargura es, número uno, reconocerla. ¿Cómo llegó? Si hay que saber, porque si no, ¿a quién vas a perdonar? O sea, si usted está amargado y dice, pues es que no sé ni cómo estoy amargado, va a ser difícil. Aunque sí sabemos, ¿ok? No os hagáis, sí sabemos. ¿Okay? Y cuando lo detectes, hay que removerla usando el perdón. Y ya vimos que eso es muy difícil. Sí, nosotros no queremos perdonar, nos cuesta, pero hay que ser obedientes al Señor y hay que perdonar. ¿Se puede hacer? Sí, hermanos, echa mano de la gracia de Dios. Dile a Dios, Señor, tú sabes que me cuesta perdonar, pero en tu nombre, por tu amor lo voy a hacer, aunque yo no quiera. Y eso no es hipocresía, ¿ok? Es obediencia al Señor. Al momento no vas a querer, al momento vas a sufrir, pero la promesa de Dios es que después que lo hagas por tu obediencia, Dios va a traer paz a tu corazón. Eso es una garantía, ¿ok? ¿Te vas a seguir acordando? Sí, eso no se va a quitar, pero aunque te acuerdes, no te va a lastimar ya. Eso es lo que obtenemos.
Y es como nosotros vamos a poder remover esa raíz de amargura. Así uno comienza a ser benigno, misericordioso, perdonador, y eso nos va a ayudar porque más adelante seguramente alguien más nos va a ofender, ¿ok? En esta vida siempre estamos expuestos a una ofensa y hay que aplicar pues la misma medicina, que es el perdón. ¿Y por qué? Porque somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos aprender a perdonar aún a los enemigos. Asunto difícil, ya lo sabemos que lo es, pero es necesario. Entonces se requiere mirar dónde está la raíz, hay que removerla perdonando, pero también hay que reemplazar la amargura. O sea, hay que poner algo ahí donde estaba la amargura, ¿ok? Y que hay que poner una vida recta, una vida correcta, una vida sana, ¿ok? Por eso dice Hebreos 12:14, leamos Hebreos 12:14, dice así: seguid la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, yo para no amargarme, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, en vez de tener amargura, poner paz, buscar la paz con todos. Aunque tu prójimo no quiera paz contigo, tú sí busca la paz con él, ¿ok? En Romanos lo enseña, ¿cierto? Vimos en el capítulo 13. En lo que dependa de nosotros, buscar la paz con todos los hombres. Por ejemplo, si mi enemigo es Fidel, ¿no? Y Fidel no quiere paz, yo voy a decirle, te declaro la paz. Y si él me dice, yo te declaro la guerra, no importa. Ese es el problema de él. Yo voy a procurar la paz, ¿ok? ¿Sí me entiende? Con eso es suficiente. Ahora, si su enemigo logra hacer la paz con él, pues gloria a Dios, ¿no? Pero si depende de nosotros, porque luego no siempre depende de nosotros, si depende de nosotros hay que procurar la paz. ¿Para qué? Para evitar raíces de amargura. Entonces hay que reconocerla, hay que removerla, hay que usar de la gracia de Dios para aplicar el perdón, hay que reemplazar la amargura. No hay que ser como Esaú, ¿ok? Que realmente él tenía problemas de pecado, ¿ok? Y por eso él era un hombre amargado. Ten cuidado, mi hermano, porque podría llegar el día en que pudieras sufrir lo que sufrió Esaú, lo que sufrieron estas mujeres que mencionamos a causa de no cuidarse. Así es que yo te invito a esto para terminar. Yo les invito a que si hoy, como en la mañana, una segunda oportunidad, ¿ok? Si hoy reconocemos que tenemos el problema con la amargura, nosotros tenemos la forma de cómo librarnos de ella. Miren lo que dice Hebreos 12:18. ¿Y cuál es la forma? Acércate a Jesucristo, ¿ok? El camino a Jesucristo está abierto, ¿ok? No es difícil. Acércate, mi hermano, y no seas duro, ¿ok? Porque en el pasado los que fueron duros no les fue bien, ¿ok? Porque la gracia en este momento está dispuesta para todos los creyentes, pero hay que atenderlo. Eso es lo que te va a decir enseguida. Hebreos 12, verso 18 hasta el 29, y con eso cerramos. Mira lo que dice, ¿ok? Ya Dios te dijo cómo salir de todo esto. Ahora dice, está fácil, no está difícil como en el Antiguo Testamento, está fácil, porque es a través de Cristo. Pero cuidado si no haces caso, ¿ok? Porque en el pasado hubo quienes no hicieron caso y no les fue bien. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. No estamos acercándonos por la ley, ¿ok? No, estamos acercándonos por Cristo, que es más fácil, dice. Y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. No nos estamos acercando a través de eso, ¿ok? Eso era difícil. Nos estamos acercando por esto. Dice así en el verso 22. Sino que os habéis acercado, este para nosotros, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Somos nosotros, ¿ok? Al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos
perfecto, o sea, la comunión de los santos, ¿no? A Jesús, dice, el mediador del nuevo pacto. O sea, usted puede librarse de la amargura acercándose a Cristo, no a la ley, ¿ok? A Cristo, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tenemos la sangre de Cristo que nos perdona de nuestros pecados, ¿ok? ¿Ven que está así podemos hacerlo? Pero hay que venir. Verso 25 dice, y aquí viene la exhortación, o sea, si tenemos todo esto de Dios para librarnos de la amargura, ten cuidado si te endureces, ¿ok? Dice el verso 22, mirad que no desechéis, o sea, que no desprecies, no seas un profano. Mirad que no desechéis al que habla, dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No significa que vamos a ir al infierno porque somos salvos, no, significa que vamos a sufrir con la amargura si no venimos al Señor para que nos restaure, ¿ok? Verso 26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dice el verso 28, escuche, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, teniendo cosas que eternas, pues, ¿ok? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Saben cómo es una forma de no tener amargura? Siendo agradecidos. Mi hermano, mire, si usted está lleno de deudas, o no sé, o es pobre, y eso le está causando amargura, ¿sabe cómo se evita eso? Siendo agradecido. Diciéndole, Señor, hoy no tengo más que para frijoles y para pagar la renta, pero estoy agradecido, Señor. Inmediatamente Dios te va a dar la paz que necesitas y no va a haber raíz de amargura, ¿cierto? Sí, hermano, si te tocó una pareja difícil, dile a Dios, Dios, pues yo escogí, ¿no? Gracias por esta pareja que me diste, ayúdala a ella, ayúdame a mí. No seas agradecido y no te amargues la vida, ¿sí me entiendes? Y ora por tu pareja, por los hijos. Por eso dice así, tengamos gratitud, dice, y mediante ella, ahora sí, sirvamos a Dios agradándole con temor, dice, y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice. Así es que Dios provee para la amargura. Si tú lo has entendido, una vez más te invito, vamos a dar gracias a Dios que nos da los medios para librarnos de la amargura. Si no lo has hecho, te invito, dile a Cristo, o en el nombre de Cristo, pide que te ayude a perdonar y que te libres de la amargura. Vamos a dar gracias, ¿qué le parece? Que el Señor nos ayude, hermanos, y espero que la próxima semana todos vengamos libres de amargura, ¿no? Alegres, contentos de querer servir, contentos para poder cantar, para poder aprender, ¿ok? Ojalá que si se ve esto, significa que usted ha sido ayudado. Si no, tal vez usted se esté resistiendo, ¿no? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias porque aunque somos salvos por la fe en Jesucristo y tenemos como promesa la vida eterna, Padre, tú sabes que aún, Señor, estamos expuestos a raíces de amargura, que aún nos cuesta perdonar, que aún nos cuesta ser agradecidos, que aún nos fijamos demasiado en el yo. Y Señor, y creemos que merecemos todas las cosas y luego nos amargamos. Padre, ayúdanos a perdonar las ofensas como tú nos has perdonado a nosotros. Ayúdanos a ser misericordiosos, Señor, así como tú lo eres con nosotros también. Y Padre, si en este momento nosotros reconocemos que nos hemos amargado por algo, ayúdanos a identificar, Señor, cuándo entró esa raíz de amargura, y para que estemos dispuestos a perdonar, no a buscar culpables, sino a perdonar. Padre, líbranos de buscar culpables, líbranos de culpar a los demás y de contaminar a los demás. Y Padre, restáuranos, por favor, y que podamos vivir en gratitud, y que podamos con esa gratitud y con ese gozo y con esa paz servirte a partir de este momento. Padre, estamos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Llévanos a casa con bien, por favor, cuando salgamos de este lugar.
que tengamos alegría, que seamos preservados y que en lo que respecta a nosotros, libres de la amargura, podamos vivir en paz con todos los hombres. Padre, estamos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es todo por el día de hoy. No hay ninguna actividad en la tarde. Simplemente nos saludamos y nos vemos aquí el día miércoles. El día martes no hay reunión de varones. El día miércoles sí.